Dice Jesús, hermano, siempre admirable, ¿verdad? Jesús siempre impresiona. Jesús siempre es el mismo. El título de la serie que tenemos, dice, hermano, de Jesús. Jesús siempre asombroso. Jesús siempre el mismo. Es el título de la serie. Y tuvimos por la primera, hermano, serie fue, hermano, asombrados por sus enseñanzas. Segunda, asombrados por su poder sobre la naturaleza, lo que era, hermano, su autoridad sobre la naturaleza. Y hoy tenemos, hermano, como título, asombrados por su compasión y sanidad. Solo es lo que tenemos, asombrados por su compasión y sanidad. Es el tercer, hermano, la tercera parte de esta serie. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Pídale a Dios en esta hora, hermano, que usted y yo podamos ser impresionados una vez más por las enseñanzas de Jesús, por la sanidad de los milagros de Jesús. Dice este título, hermano, esta serie, ¿verdad? Jesús siempre asombroso, siempre el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, dice la palabra de Dios. Él sigue haciendo grandes milagros, sigue teniendo compasión de los que sufren. Es que vamos a pedirle al Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra. Pedimos tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre. Queremos ser impresionados, queremos admirarnos, Señor, de tu poder, de tu grandeza, de tus enseñanzas, Señor, de tu obra en las vidas, en los corazones, Padre. Pedimos tu bendición hasta donde va a llegar esta señal, Señor, esta palabra, Padre, a través de las redes sociales, del internet, del Facebook, Señor, y de las diferentes plataformas, Dios. Pedimos tu bendición, llega hasta cada corazón. Toca cada vida, cada corazón, Señor, de los que estarán escuchando esta palabra. Tú que conoces la necesidad que hay en cada corazón y en cada vida, Señor, extiende tu mano y pon, Señor, tu misericordia en esas vidas, Señor, que te necesitan tanto, Padre, porque un día llegamos así, Señor, sin fe, Señor, sin esperanza, Señor, quizás destruidos, Padre, por el pecado y la maldad, pero tú tuviste misericordia. Alguien, Señor, compartió esta palabra de vida con nosotros y ahora estamos aquí, Señor, exaltando tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Sabemos que tú siempre nos escuchas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra ahora y para siempre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto un aplauso al Señor Jesucristo? Damos gracias a Dios que, hermanos, si hoy podemos estar aquí es gracias al sacrificio en la cruz, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y la obra más grande que Él hizo en nuestras vidas fue un día perdonar nuestros pecados, hermano, liberarnos, ¿verdad? Hacernos libre de la esclavitud. Dice la palabra de Dios que éramos esclavos del pecado. Dice: el que comete pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres en esta hora, hermano? De los que venimos de ese mundo de pecado, pero Jesús nos hizo libres, rompió las cadenas, ¿verdad? Y el Señor dijo: borrón y cuenta nueva. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora en Cristo. Eso es lo más maravilloso. Para mucha gente dice: es que es injusto. Sí, fue injusto lo que se hizo con Jesús en la cruz. Él pagó por el pecado que Él no había cometido. Eso fue injusto. Y a veces decimos: no es justo que el Señor haya hecho eso, pero lo hizo por amor a nosotros. Y ahora, simplemente por creer lo que Él hizo por nosotros, por la fe en Jesucristo, ahora tenemos perdón de pecados y ahora somos llamados, dice, y a todos los que le recibieron. San Juan 1:11, 12 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Verso 13 dice: los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Es un trato de Dios en nuestras vidas. Jesús habló con un hombre maestro de la ley y le dijo: si no naces de nuevo,
no puedes entrar al reino de Dios. Y dijo este hombre: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo volver al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo: te hablo cosas terrenales y no me entiendes. ¿Qué tal si te hablara de las cosas celestiales? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no hemos sido engendrados, fuimos engendrados por nuestros padres de la carne, hermano. Pero al venir a Jesucristo, un nacimiento más, un nuevo nacimiento, que este nacimiento no fue de carne, no fue de sangre, no fue de voluntad humana, sino fue por el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo que los que nacen de nuevo son engendrados del Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Es un privilegio. No se trata de religión, se trata de una relación con Dios, de un encuentro con Dios, de un encuentro personal con el Hijo de Dios, con el resucitado, el que estuvo muerto. Sí, estuvo muerto, pero no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó, y aquí que vive y vive por los siglos de los siglos, hermano. Ya ha venido para destruir toda obra del diablo. La Biblia dice: el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muchos de los que estamos aquí estábamos vacíos, sin esperanza, sin paz, sin fe, hermano. Pero hoy tenemos una fe puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? Y hoy tenemos un tema precioso, hermano: la compasión, la sanidad de Jesús. Impresionados, maravillados por lo que Jesús hace, hermano, por la compasión de Jesús. Y esto es algo tan hermoso. Muchas de las cosas que Jesús no puede hacer en nuestras vidas es porque no hemos aprendido a honrar a Jesús. La Biblia dice que Jesús hizo muchos milagros. En Capernaum fue una de las partes que hizo más milagros, que era donde pescaba Pedro y Juan. Hizo muchos milagros. Pero cuando él fue, aunque pertenecía a mismo Galilea, pero cuando fue a Nazaret, donde él nació, dice que no pudo hacer milagros, porque la gente no creía en Jesús, porque decía: pues no lo conocemos. ¿De dónde tiene esas cosas? Si es el hijo de José y María. ¿No están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? Y la gente se escandalizaba. Dice que Jesús no pudo hacer milagros, y Jesús dijo: les voy a decir un refrán o un dicho: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y dice la palabra de Dios que no pudo hacer milagros Jesús porque ellos no le honraron a Jesús. No se maravillaban, al contrario, se escandalizaban y se pues, ¿y de dónde tiene eso? ¿Por qué la gente se maravilla? ¿Y por, pues, si es el hijo del carpintero? La gente no entiende, hermano, que para acercarse a Jesús, dijo Jesús: déjenlo venir a los niños a mí, no se los impidáis. Y el que no fuere como un niño. Hay gente que analiza tanto las cosas, que le piensa tanto, que le impide recibir de Jesús, porque analiza tanto y no se siente impresionado, no se siente maravillado por Jesús. Pero hoy vamos a ver, hermano, el asombro de la gente, de lo que era la compasión de Jesús, de lo que era la sanidad de Jesús. Lo vamos a ver. Y tenemos que aprender algo muy importante. Una de las cosas más importantes es que nosotros podamos activar nuestra fe. Terminábamos la semana pasada con el texto que decía, ¿verdad? Pero sin fe, Hebreos 11:1, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O empezaba, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6 dice: y es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente con tanta necesidad, y lo único que necesita es honrar a Jesús. Porque si nosotros no aprendemos a honrar a Jesús, Jesús no podrá
hacer un milagro, porque Dios respeta, hermano, tu libre albedrío. Tú decides de creer en Él, de honrarlo a Él, o despreciarlo, o no maravillarte de las cosas. Tenemos un texto muy, muy hermoso. Mateo 15, hermano, nos habla y nos dice 31: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. No sé si tú hayas sido espectador de una sanidad, o tú mismo hayas experimentado una sanidad. Pero aquí dice que las multitudes se maravillaban, de manera que la multitud se maravillaba viendo las sanidades que hacía Jesús. Ellos se maravillaban. El poder del Señor estaba fluyendo, hermano. Pero también veían cómo Jesús tenía compasión de la gente que estaba sufriendo. Y Jesús no solamente estaba mostrando su poder, sino que eran expresiones, dice, de amor y de misericordia hacia la gente que estaba sufriendo. Esto es algo tan grande y tan maravilloso, hermano. El día de hoy el Señor sigue obrando grandes cosas, sigue obrando grandes milagros. Sigamos orando por la familia Noriega, hermano, que está empezando a ver, Dios está empezando a hacer una obra. Jorge está empezando a respirar. Los especialistas empezaron a decir: vamos a ponerle unos 20 minutos a que respire por sí solo, sin las máquinas. Y esos 20 minutos se fueron a otros 20 y a otros 20 hasta llegar 8 horas con el 20% solamente de las máquinas. Allá están unos hermanos que están sentados, hermanos que tienen con nosotros tantos años. La hermana Rosy siempre se acuerda de un milagro que hubo en su familia y que aquí nos maravillamos todos. Su nieta Keila, hija de Jaycee y de Samantha, tuvo casi 5 minutos abajo del agua, hermano, sin respirar. Los médicos decían: no daban, no va a hablar, no va a caminar, si llega a vivir, porque su cerebro estuvo sin oxígeno tanto tiempo, tantos minutos. Vino un helicóptero, la llevó. Y ahí vemos a la niña ahorita inteligente, hermano. Los médicos se maravillaron. Y es lo que decimos como la familia Noriega, nuestro hermano Nico, que está delicado también, que gracias a Dios va ya mejorando. Hermano, cuando estamos en el Señor vamos contra todo diagnóstico. No importa lo que los médicos dicen, nosotros siempre decimos: Dios tiene la última palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, volarán con poder como las águilas. Los que esperan en el Señor, dice, no serán avergonzados, sino sus rostros serán alumbrados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque estamos viendo, hermano, y podemos hablar de cosas personales también, de maravillas tras maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque el Señor no ha cambiado. La serie, vuelvo a repetirla, ¿verdad? Jesús siempre admirable, Jesús siempre impresionable, Jesús siempre el mismo, sigue impresionando, hermano, hasta el día de hoy sigue impresionándonos contra todo diagnóstico. Dice Jorge: vienen unos y te tiran por los suelos, y vienen otros y te levantan, pero no importa lo que la gente diga. Yo le decía un pasaje, ¿verdad? Que cuando Jesús, un principal de la sinagoga, viene con Jesús y le dice: mi hija está enferma, ve y ora por mi hija, ponle la mano a mi hija. Pero fue interrumpida por la necesidad que había en una mujer, ahorita vamos a hablar de ella. Y cuando se interrumpe porque una mujer, al ir al camino a la casa de Jairo, es interrumpido
Porque una mujer con fe tocó el manto de Jesús y fue sanada. Y en ese momento que se detuvo todo, alguien viene y le dice a Jairo, le estaba diciendo al hermano Jorge yo eso: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Imagínese cómo sentiría ese papá. Tenía la esperanza mientras que su hija estaba viva, pero se le cayó todo, hermano, cuando vienen y le dicen: ya no lo molestes, ya no hay nada que hacer, tu hija ha muerto. Yo creo que Jesús volteó y vio a Jairo cómo decayó, hermano. Pero gracias a Dios que nosotros estamos confiados no a la palabra de un hombre, sino a la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y el Señor voltea y le dice a Jairo: Jairo, yo creo que le palmeó, ¿verdad, hermano? Jairo, no temas, ten confianza, cree solamente. Y va y levanta a la hija que estaba muerta. Y muchos, Jesús decía: simplemente la voy a despertar. Porque así es de Jesús, ¿verdad? De sencillo. Es como despertar a alguien que está dormido. Porque así dice la Biblia, que los que morimos en Cristo solamente dormimos. Alabado sea el nombre del Señor. Y la gente se burlaba cuando Jesús decía: vengo a despertarla. Y Jesús los echó fuera a sus incrédulos. Porque cuánta gente, hermano, en lugar de ayudarte en la necesidad, te hace que se decaiga más. Pero qué hermoso, ¿verdad, hermano? Cuando vas a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor siempre te va a fortalecer, siempre te va a dar nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Y le dice el Señor: no temas. Porque viene el miedo, ¿verdad, hermano? Viene el temor, decía Jorge. Tengo temor, es la realidad, siento temor, es normal. Somos seres humanos. Pero gracias a Dios por la palabra, que nos inyecta fe, que nos inyecta confianza. Porque sabemos que en Cristo hay esperanza, amén, hermano. No importa lo que el médico pueda decir, no importa qué diagnóstico, no importa qué pueda decir. Hermano, las puertas de las cárceles se abren, se caen las cadenas, se rompen esas cadenas por el poder de Dios, hermano. Y aún como lo que acabamos de leer, los ciegos veían, los mudos hablaban, los cojos, hermano, podían caminar. Y la gente lo único que hacía era alabar al Señor, como los que estamos aquí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por sus maravillas, por sus grandes prodigios. Y tenemos como primer punto, hermano, la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Jesús no solamente, hermano, los miraba. La Biblia dice que los miraba como ovejas que no tenían pastor, desorientadas. Dios nos compara, hermano, con una oveja que necesita un cuidado, que necesita un pastor, que necesita alguien quien lo guíe, quien lo cuide. David podía decir en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él se ponía como una oveja, él siendo un pastor de oveja, él sabía la necesidad que había de una oveja. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas, cuando ven aguas turbulentas, así tienen miedo, porque saben que si caen en el agua, hermano, la lana pesada los hunde y se ahogan y tienen miedo. Dice: junto a aguas de reposo. Ellas se sienten confiadas cuando el agüita está reposada, no sienten miedo y pueden acercarse a beber. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y esto se lo repitió mi hijo Jared a Jorge: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Sencillamente, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? Porque tú estarás conmigo. Por eso no temeré, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Esa es la bendición que tenemos, hermanos, los que estamos en el Señor. Y el Señor no solamente los miraba, hermanos, sino se compadecía de ellos. Él podía ver, hermanos, los más marginados, los despreciados. Muchas personas, hermano, que estaban enfermas podían estar con sus familiares, podían estar en la comunidad, hermano, con la sociedad, podían socializar. Pero había unos que estaban enfermos,
que eran desterrados, que eran despreciados, y eran los leprosos. La lepra era una enfermedad repugnante que se podría la carne, se caían, hermano, la piel podrida, se caían los pedazos de dedo, pedazos de orejas, hermano, y se iba consumiendo la persona. Y era tan despreciable que el pueblo tenía orden conforme la ley de apedrearlos si se acercaban. Había un límites donde ellos no podían traspasar. Y si se veían que alguien cercano iba pasando, tenían que ir gritando: inmundo, inmundo. Imagínense, hermano, no poder ver a sus seres queridos, no poder estar. La gente les llevaba comida a un lugar y luego se iban, y ellos iban y agarraban la comida, pero tenían que andar en los montes, en las cuevas, no podían estar con la sociedad. Eran marginados, eran despreciados, eran señalados como inmundos. Pero algo vieron estos hombres que estaban en esa necesidad, que pudieron acercarse a Jesús sin el temor a ser apedreados. Y sabes qué, hermano, Jesús no solamente se acercó a ellos. Una de las cosas más impresionantes es que Jesús puso su mano sobre de ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Quizás, y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, hasta dónde hay una lepra mayor que la lepra física, que es la lepra espiritual, hermano. El pecado trae lepra al ser humano. Y el pecado es, el hombre es señalado y es despreciado por su pecado, por la maldad. Pero Jesús no nos sacó la vuelta. Jesús no nos dio a la distancia. Jesús permitió que nos acercáramos a Él, hermano. Dice Él en su palabra: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Al contrario, Él nos invita: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? Y dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre se acerca y le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. ¿Cuántos saben que el Señor se compadece del que sufre, hermano? Del dolor, de los que están, hermano, ahí tristes, hermano, era gente marginada, apartados de sus familias, ya no podían acercarse a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, hermano, no podían acercarse a los familiares, a los conocidos, a los amigos. Eran marginados y corrían peligro si se atrevían. Por conforme a la ley podían ser apedreados si traspasaban los límites que estaban puestos conforme a la ley. Pero este hombre no se detuvo, hermano. Y lo tenemos en dos partes que la Biblia nos dice. En una parte nos habla poquito y en la otra vamos a ver un poquito más. Vamos ahí, hermano, a ver. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, del leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Vamos ahora a Lucas, que habla el pasaje paralelo, es el mismo, pero aquí habla un poquito más. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, ¿qué dice? Lo tocó. Nadie se podía atrever, hermano. La gente tenía miedo a contagiarse. Quizás la gente podía de lejos saludar a los familiares, pero no se podían acercar. Pero Jesús no le tuvo asco, Jesús no lo despreció.
Me encantó cuando estaba la pandemia y que mi nieto Isaías estuvo hablando de estos milagros. Y dice, no le tuvo asco, sino se acercó y lo tocó Jesús. No solamente tenía compasión, sino que él, hermano, podía compadecerse de su dolor, de lo que estaban pasando. Y dice la palabra del Señor que extendiendo la mano lo tocó. Y dice él, y extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Imagínese a la multitud, hermano. Este es el primer punto, la compasión y la sanidad de Jesús. No solamente se compadece, sino Él puede ver nuestro dolor, nuestra tristeza, hermano, nuestro sufrimiento. Me encantó lo que se mencionaba, ¿verdad? Que no solamente las sanidades eran demostración de su poder, sino expresiones de amor y de misericordia. Aunque no merecemos nada, le dice la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Pero qué bueno es Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa. El segundo punto es, hermano, el poder sanador de Jesús. El poder sanador de Jesús. Ese poder fluía en la vida de Jesús. Estamos viendo ahorita sanidades, hermano, físicas, cojos, ciegos, mudos, paralíticos. Pero vamos a ver algo que está pasando hoy en este tiempo, hermano. Situaciones difíciles de la mente, emocionales, gente llena de estrés, de depresiones, de ansiedades. Hay tanta enfermedad de la mente. Nunca se había oído, hermano, tanto problema de la mente de las personas. Niños convirtiéndose en asesinos, hermano. Una cosa que estamos viviendo, hermano, terrible. Problemas de la mente, problemas emocionales, sentimentales, hermano, espirituales. Problemas muy graves que padres están enfrentando al ver a sus hijos, hermano, cayendo en este tipo de depresiones, en este tipo de ansiedades, este tipo de vicios, hermano, queriendo encontrar una paz, queriendo llenar un vacío en el corazón. Y es una trampa, es un engaño de Satanás para poder hundirlos más, hermano, y destruir sus mentes. Vemos gente destruida por sus mentes por droga, queriendo, hermano, aliviar, olvidarse de cosas que están viviendo, porque en realidad no han ido a la fuente de vida eterna. Gracias a Dios por los que hemos podido, hermano, venir a Jesús a tiempo, que hemos podido reconocer a Jesús. Decía Jared en la mañana, y que como el hijo pródigo, si alguien se ha alejado, no sigas más lejos del Señor. El hijo pródigo llegó hasta tocar fondo, y es triste llegar hasta el final. Regrésate. Que no te engañe el diablo, que Dios no te ama porque te alejaste. Él te está esperando como el Padre con los brazos abiertos, que el hijo pródigo vuelva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El amor del Señor, la misericordia del Señor, la compasión del Señor sigue, hermano, esperando que aquellos que se han alejado vuelvan a Él.
Jesús dijo esta historia del hijo pródigo, hablando, hermano, de regresar al Señor. Había gente despreciada, hermano, por la sociedad. Hay un título, el capítulo 8 de San Juan, que dice: la mujer adúltera. Era despreciada, y conforme la ley, si era sorprendida, era como el leproso, debería ser apedreada. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice, hermano, que hubo, en este capítulo 8 nos dice que trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y vinieron a Jesús para decirle: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y Moisés en la ley nos dice que apedreemos a tales mujeres. ¿Tú qué pues dices? Y dice algo muy importante. Y esto decía no porque les interesaba lo que Jesús dijera, no porque ellos pensaban, como mucha gente, que lo que dice Jesús es importante para ellos. Era para tentar a Jesús, para ver en qué podían acusarlo, en qué Jesús decía que pudieran acusar. ¿Está en contra de la ley? ¿O se dice apedréenla? Pues ¿dónde está el amor? Querían pescarlo en algo. ¿Ha visto esa gente, hermano? Que si dices una cosa no les parece, y si dices otra cosa, lo contrario, tampoco les va a parecer como quiera. Si hablas, porque hablas, y si no hablas, porque no hablas. Yo creo que no vinieron esos, ¿verdad? Pero algunos sí podemos conocer, ¿verdad? Gente que si hablas, porque hablas, y si no hablas, porque también estás mal. Las dos cosas están mal. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Jesús ni le contestó una cosa ni le contestó la otra. Jesús solamente dice que ya traían todos una piedra para apedrearla delante del pueblo. Jesús estaba enseñando, había descendido, dice, al templo a enseñar. Y estaba ahí con aquel grupo enseñándoles. Cuando traen a esta mujer, Jesús, cuando la traen, él se agacha y empezó a escribir en tierra. Y como insistían, dice, en preguntarle: ¿qué pues dices tú? Jesús levanta la vista y dice: yo lo único que les digo, que el que esté libre de pecado sea el primero que arroje la piedra sobre ella. Se agacha Jesús, sigue escribiendo en tierra, y después de un ratito levanta la vista y ya no estaba ni uno. La Biblia dice que acusados por sus conciencias, desde el más joven hasta el más viejo, tiraron la piedra y se agacharon la cabeza y se fueron. Y Jesús le hace una pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dice: ninguno, Señor. Y Jesús le dice: ni yo tampoco. Qué fácil es señalar a los demás, hermano. Pero la Biblia dice que de los que estamos aquí, ninguno merecemos, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Para nosotros quizás aquel fue más pecador que yo, porque hizo esto, porque hizo aquello, pero delante del Señor acudió a sus conciencias. La Biblia dice que acusados por sus conciencias, con lo que Jesús les dijo, el que esté libre, no les dijo que no lo hicieran. Más dijo: échense primero una miradita, antes de mirarla a ella, échense una miradita ustedes. Y el que esté libre de pecado, sea el primero que arroje. Qué palabras, como decíamos la primera enseñanza, ¿verdad, hermano? Asombrados por sus enseñanzas. La palabra de Dios estaba impactando el corazón, hermano, de aquella gente. Nunca se esperaron. Ellos estaban, hermano, queriendo acusar a Jesús. Nunca se iban a saber por dónde Jesús venía el trancazo para ellos, hermano. Dice que ni les dijo sí, ni les dijo no, solamente les dijo: si el primero que esté libre de pecado, sea el primero que arroje.
Y qué bueno, porque las palabras de Jesús a veces nos confrontan y tenemos que ser sinceros porque Él sabe todo. Amén, hermano. Él conoce todo, como la mujer samaritana. Hoy me ha dicho todo lo que en mi vida, me ha dicho que 5 maridos has tenido y con el que vives hoy no es tu marido. Alabado sea el nombre del Señor. Zaqueo quería conocer a Jesús y Jesús le habla por su nombre: Zaqueo, bájate de ahí. Decíamos en semanas pasadas. Natanael, que dijo: qué bueno puede salir qué profeta, qué bueno puede salir. Nunca ha salido ni un profeta de Nazaret. ¿De dónde se ha sabido que salga? Pues ven y conócelo. Y cuando Jesús lo mira, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, se quedó impresionado nomás porque Jesús le dijo eso. Y creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando la gente se da cuenta que Dios conoce. Muchas veces estamos predicando y la gente dice: alguien le contó o alguien le dijo. O gente que sabe que nomás él sabe que Dios le está hablando directamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Dios es real, hermano, y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él nos ama. Y Dios amaba a aquellos que estaban señalando a aquella mujer. Hermano, y ellos se fueron, pero si se hubieran quedado ahí y hubieran podido reconocer que Jesús es el único que puede perdonar pecados. Cuando aquella mujer le dice: ninguno me condenó, y Jesús le dice: ni yo tampoco. Ellos no te podían condenar, mujer, porque ellos también son pecadores. Yo te puedo condenar porque yo no tengo pecado. La Biblia dice que nosotros no podemos señalarnos, hermano. Porque si yo te señalo a ti tus errores, tú puedes ver los míos. Recordemos lo que dijo David en el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Qué difícil es vernos nosotros mismos. Hay gente que tiene un orgullo tan grande y a veces no nos damos cuenta, hermano, del orgullo que tenemos. Y metemos la patota bien metida. Porque a veces queremos viajar con una bandera y no nos damos cuenta, como dice el Señor: no te engañes a ti mismo. No te engañes. Dios conoce nuestros corazones, hermano. Y gracias a Dios por la corrección de Dios. Dijo un hermano que iba yo manejando en años pasados, que íbamos, cuando estábamos empezando las iglesias en Monterrey, iba escuchando un programa de allí del Valle, de Paulino Bernal, y estaba diciendo una hermana ahí: hermano, si tiene orgullo, a veces el que lo tiene nunca lo puede ver. Pero quiero decirle: tráguese su orgullo, dijo, que al cabo que no engorda. Que hay gente que está muy preocupada de comer algo que le engorda, ¿verdad? Y dijo que al cabo que no engorda. No sé, por si estaba preocupado que le puede engordar, tráguese su orgullo. Y a veces es difícil, ¿verdad, hermano? Reconocer. Estos hombres se fueron simplemente, hermano, acusados por sus conciencias. Pero Jesús le dice a esta mujer: ni yo tampoco te condeno. Vamos ahí a San Juan capítulo 8. Dice entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? No, es San Juan. ¿Es San Juan? 8:10, sí. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Y Jesús le dice: ¿verdad? Ni yo tampoco. Ella dijo: ningún, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno, vete. ¿Y qué dice? Y no peques más. Los despreciados, hermano, Jesús restauraba a esa gente, hermano, les daba dignidad a esa gente que para muchos era despreciada, y Jesús les daba un lugar. Hasta el día de hoy vemos cómo solo Dios puede darle dignidad a la mujer. La mujer pelea tanto, pero es hermoso cuando vienes a Jesús y que Jesús pelea por ti, que Jesús es el que interviene por ti. Porque hay mujeres que han querido irse y se van al otro extremo, al feminismo, y también está mal, como el machismo. Estamos arruinados por todos lados. Es mejor venir al Señor, y el Señor es el que nos va a dar el lugar a cada uno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano, por su amor y su misericordia? La palabra de Dios nos enseña
de otro pasaje, el que iban a poner ahorita, hermano, y es de un hombre que trajeron cargado 4 amigos. Usted se tiene que recordar, si algunos no saben, son nuevos, dice la palabra de Dios que era mucho la multitud donde Jesús estaba predicando, hermano, estaban sanándose los enfermos y la gente quería acercarse a Jesús. Y dice que 4 amigos trajeron cargando un paralítico, pero no se podían acercar a Jesús a causa de la multitud. Jesús estaba dentro de una casa y la casa rodeada de tanta gente. Y a estos amigos de este hombre se les ocurrió una idea. Qué problemón, hermano, no cualquiera se atreve a hacer lo que estos hombres hicieron. Tenemos que llegar a donde está Jesús. La fe de estos hombres dice que, hermano, subieron al terrado, al techo de la casa y empezaron a abrir el techo. Imagínense Jesús predicando abajo y empezó a caer la basura acá arriba donde estaban levantando las láminas o quién sabe qué sería ahí, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Y qué está pasando? De repente empiezan a bajar a uno con unas cuerdas ahí en un costal, sentado, acostado en una camilla, hermano, y lo empezaron a bajar. Ahí donde estaba Jesús. Pues qué lo que era de estos, de verdad, cualquiera. Pero cuando hay fe en Jesús, cuando te impresiona, cuando te maravillas de la grandeza de nuestro Dios, nada te detiene. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Hay gente que dicen, y esos locos, está haciendo mucho frío, ¿qué están haciendo ahí? Váyase a su casa, ahí está lo calientito. Váyase, que anda peligrando. ¿Cuánta gente anda, hermano? Los cines llenos, las tiendas llenas, los restaurantes llenos, y gente no quiere venir a la iglesia porque está haciendo mucho frío. Pero a veces, ¿verdad? Andan en maratones y andan. Gloria a Dios, Dios está hablando de aquel lado, dijo. Y para eso no tiene frío. Pero no podemos sacar a los niños porque se enfrían. Si no puede decir aleluya, dijo, diga auch de perdido. Aleluya, gloria a Dios. Porque ya no se maravilla, ya no le impresiona, ya no vienen con esa expectativa. Eso no los detuvo nada, hermano. A esos no los detuvo nada, sino que abrieron el techo y bajaron al paralítico. Jesús se impresiona porque, hermano, no hay cosa que tú puedas impresionar. ¿Qué le puedes impresionar a Jesús? Lo que sí se maravilla a Jesús es de que tú puedas creer con esa confianza en Él. Que nada te detiene, que nada, por tal de acercarte a Él, por tal, hermano, de demostrar que tú crees con todo tu corazón. Dice la palabra de Dios, y al ver la fe de ellos, no solamente del otro, porque el otro, imagínate, si estaba arruinado, paralítico, donde se les cayera, peor iba a quedar arruinado el pobre. Le iban a arruinar peor, ¿verdad? Él tuvo la confianza de que aquellos no lo iban a soltar, que no se le iba a caer, hermano, y lo bajaron ahí delante de Jesús. Y antes de Jesús sanarlo, hermano, antes de Jesús hacer el milagro en aquel paralítico, dice que Jesús le dice algo importante: hijo. Porque dice esto, hermano, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Los pecados, los milagros físicos, hermanos, son grandes, son de maravillarse, pero no hay, hermano, milagro más grande que el milagro del perdón. Porque el milagro de que si Dios nos perdona, tenemos vida eterna. Y para el Señor, si es importante sanarte, a veces tenemos que pasar por procesos, cosas para aprender, hermano, confianza en Dios, fe en Dios, para aprender a esperar en Dios. Decía yo a Jorge, le mandaba hay una caricaturita bien bonita de la resurrección de Lázaro y así cosas de bien bonitas, y de un canto que hablaba de la fe, hermano, de la mujer, de la viuda, cómo se multiplicó el pan a Elías, y luego de Lázaro, ¿verdad? Cuando escuchó la voz de Jesús. Y hermano, pero le decía yo el texto de Santiago, que dice que cuando nuestra fe es probada, tengamos paciencia. Dice, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Le decía, pero dice la palabra de Dios, Jorge, pero tenga la paciencia su obra completa. No nos impacientemos, porque a veces no vemos, queremos verlo luego las cosas, queremos,
Espérate, Dios está obrando, aunque no pueda ver, dice el canto, yo sé que estás obrando. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no pueda ver, sé que estás obrando, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús le dijo esto: tus pecados te son perdonados. Y hubo gente ahí, como le digo, mucha gente que está no para maravillarse de Jesús, sino para criticar. Esto no está bien. Y empieza la gente, ¿verdad, hermano? En lugar de estar aquí a la expectativa de las palabras del Señor, de lo que el Señor va a hacer, de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor va a decir. ¿Qué está hablando el Señor a mi vida? No están con esa expectativa. ¿Quién es este? Empezaron a decir que puede perdonar pecados. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos, no lo que dijeron, dice que ellos pensaban para sí mismos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Porque para nosotros, ¿verdad, hermano? Luego le digo, lo más importante quizás es la sanidad, quizás lo que impresiona, pero para Dios no, lo más importante es arreglar nuestro asunto, nuestra vida con el Señor. Que podamos arrepentirnos para poder ser perdonados, que reconozcamos el sacrificio de la cruz, que Él murió por los pecadores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea Él. Eso es lo más importante para el Señor. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? ¿Usted qué puede decir, hermano? Pues decir te perdona los pecados, pues es tan fácil nomás decirlo, ¿verdad? Pero ahora demuéstralo. Ahora demuestra que tú tienes el poder. Y Él les hace esta pregunta: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento se levantó como resorte, hermano, tomó el lecho y se agarró en el hombro y salió en medio de todos. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y todos se maravillaban. Vamos ahí, hermano. El milagro más grande, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Usted lo lee en su casa todo el pasaje, porque lo más importante para el Señor es que arreglemos nuestra vida con Él, hermano. Volvemos a repetir, no estamos en una religión. Hay miles de religiones en el mundo. La religión la inventó el hombre, pero Jesús dijo que el que nazca de nuevo entrará en el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, dijo Jesús, una relación con nuestro Padre. Y Dios lo toma como un nuevo nacimiento. La Biblia dice que así cuando nacimos nosotros en esta tierra, se abrió un libro y el registro civil, dice en México, aquí dice, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí al acta de nacimiento? ¿Nadie sabe cómo le dicen aquí? Se me fue la palabra de aquí. El certificado. El certificado. Hermano, allá dice el acta de nacimiento. Dice la Biblia que yo nací en el 57 y yo fui una vez a buscar el libro donde me registraron a mí. Hay un libro antiguo de cierto año. Para atrás tienes que ir a una oficialía para buscar el libro original donde te registraron cuando naciste. Hay un libro que se abre y quedas registrado en ese libro. Lo mismo es cuando se nace en el Señor. La Biblia dice que hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, y que cuando tú y yo abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús en nuestros corazones y que lo aceptamos como nuestro Señor, lo reconocimos como el único Salvador de nuestras almas, fuimos anotados que en ese día nacimos de nuevo. Y podemos contar, voy a cumplir 46 años que recibí a Jesucristo como mi Señor, 47 ya.
en este junio, que abrí mi corazón y tuve mi encuentro con el Señor, teniendo 21 años. Y cada uno, hermano, sabemos ese día que se registró en el cielo. Y la Biblia dice que ese libro se va a abrir en el cielo, capítulo 20, 21 de Apocalipsis. Y todo el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre junto con el diablo y sus ángeles. El que no esté registrado en ese libro no podrá entrar en el reino de Dios. No nació de nuevo. No se trata de religión, se trata de una relación personal, cada quien con nuestro Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene puros hijos. No es que mis padres están entregados a Dios y yo la tengo hecha, no. Tú también tienes que ser hijo de Dios, tener una relación como padre y hijo con Dios. Y Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, esa es la relación verdadera. No dijo mi Padre, Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro, que es Padre nuestro, es el Padre de todos, que estás en el cielo. Es algo tan importante, hermano. Entonces nos queda en nuestro corazón que lo más importante, el milagro más grande, es el perdón de los pecados. Amén, hermano. Para Dios es lo más importante. Y es lo que oramos en las mañanas, para que Dios salve las almas, hermano. Que Dios se glorifique en los corazones y que la gente pueda conocer a ese resucitado, a Jesucristo, no como una religión, sino una relación verdadera, un encuentro con el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre precioso de Jesucristo? Y vamos al tercer punto, hermano. Este tercer punto, pónmelo aquí, Jorge. Nuestra respuesta a su sanidad. Capítulo 15, el verso 31, veíamos ahí de Mateo, hermano, que era lo último que decía. Cuando la multitud veía a los ciegos ver, los cojos andar, los mudos hablar, se maravillaban, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice, hermano? Y alababan al Dios de Israel. ¿Qué es la respuesta nuestra, hermano, a las maravillas de Dios? Va después de la sanidad, va la adoración, va la alabanza. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque todo lo que podemos, de hermano, no nos podemos atribuir a nosotros. Si tú tienes hijos, si tú tienes esposa, si tú tienes propiedades, es gracias a Él. Él es el que nos da todas las cosas. No podemos atribuirnos. Mi esposa y yo acabamos de completar 44 años de casados el 7 de febrero, hermano, y 44 años de ministerio, de estar pastoreando la iglesia. Dios nos llamó siendo unos jovencitos y seguimos adelante, y no podemos atribuirnos, hermano, que es por nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios. Cuánta tontera yo hubiera cometido ya con mi esposa, con mis hijos, hermano, con mi vida, hermano, la hubiera arruinado, porque esas son las cadenas que traía de mis antepasados. Pero gloria a Dios que un día llegó Jesucristo y rompió las cadenas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Traíamos cadenas de brujería, de hechicería, hermano, de rateros, de mentirosos, de adúlteros, de fornicarios, de gente viciosa, de gente alcohólica, cuántas de infidelidades, y todo se rompió. Y podemos darle ahora solamente la gloria y la honra al Señor, que nos hizo libre de todas estas cosas, y que ahora estamos aquí para alabar y bendecir su nombre y darle a Él toda la gloria y toda la honra. Si estamos aquí es por Él. Quizás muchos de los que estamos aquí ya estaríamos 3 metros bajo tierra, hermano, o en una cárcel, hermano, o despreciado por ahí, como tanta gente que anda debajo de un puente. Quizás, quién sabe cómo estarían nuestras vidas, hermano. Me encanta el canto que dice, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Nuestra respuesta a su sanidad es que le dice que alababan al Dios de Israel. No sé hasta dónde Dios te está impresionando, hermano, hasta el día de hoy.
como decía la vez pasada, renovando, hermano, ¿verdad? Nuestra admiración por el Señor. Seguir impresionándonos con el Señor. Que eso no se apague, hermano, que siga emocionándonos lo que el Señor habla, lo que el Señor hace hasta el día de hoy, porque Él sigue haciendo milagros. Hemos visto la obra de Dios en mi hija Normita, que estaba ya delicada de salud, y hemos visto como el progreso, la obra de Dios, y le damos toda la gloria a Dios, la intervención de Dios, porque a veces hay gente que te puede decir y no nos entra, hermano. Pero cuando Dios trata con nosotros, qué maravilloso es, qué bueno es el Señor, porque tiene compasión, sigue teniendo compasión de nosotros. Y no es indiferente a nuestro sufrimiento, no es indiferente a nuestro dolor, hermano. Él se compadece de nosotros. Extiende su mano como a los leprosos y Él no nos tiene asco. Él se acerca, Él permite que nos acerquemos a Él. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. La palabra de Dios nos dice que tenemos que acercarnos con fe. Había una mujer que la palabra de Dios dice en este pasaje que hablábamos de Jairo, que esta mujer oyó hablar de Jesús. Usted lo lee en su casa y dice que en este pasaje, hermano, la mujer dice que había sufrido mucho de un azote, así lo dice en español, un azote que había en su vida. Estaba enferma de un flujo de sangre, era algo penoso. Dice que, imagínese, hermano, andar de un doctor y otro doctor y nadie la podía ayudar, dice. Y había gastado todo lo que tenía en los doctores y no le iba bien, sino dice que le iba peor a esta mujer. Le iba peor cada día. En lugar de hermano, recibir sanidad, hermano, pero oyó hablar de Jesús. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Ella quiso pasar desapercibida. Era penosa su enfermedad. 12 años tenía con esta enfermedad del flujo de sangre. Constantemente estaba ese desecho en su cuerpo, hermano. Y para una mujer en ese tiempo era declarada inmunda. Y dice la palabra del Señor, dijo ella, si tan solo tocar el borde de su manto. No a él, hermano. Si tan solo tocar su vestido, el borde, la orillita del vestido, yo sé que seré sana. Cuando dice que oyó hablar de Jesús, la importancia, hermano, que tú hables de Jesús. Y dice la palabra de Dios que entre la multitud se fue, hermano, y tocó el borde del manto de Jesús. Y al instante sintió que la fuente se secó. Hermano, al instante ella sintió y Jesús se detiene. Estaba en medio de la multitud. Jesús iba rumbo a la casa de Jairo, donde le habían dicho que ella no molestara más al maestro porque la hija había muerto. Y esa mujer lo detiene, hermano, porque Jesús se detiene y le empieza a decir a la gente: ¿quién me tocó? Vamos allí, hermano, esto es lo último que vamos a ver. Pero yo quise irme al segundo pasaje. Aquí está el pasaje paralelo. Y dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dice que Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos: ¿cómo que quién te ha tocado? Si la gente te aprieta, no te deja ni caminar. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Aquí en este pasaje no dice, hermano, lo que en el otro pasaje que vamos a ver. Jesús dice: yo sentí que salió poder de mí, porque alguien me ha tocado con fe. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que si tú y yo tenemos fe, podemos acercarnos al Señor y podemos extraer de Él el poder que hay de Jesús, de sanidad. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Jesús dijo: yo he sentido
Muchos me pueden tocar, pero cuando alguien me tocó con fe. ¿Y tú crees que Jesús no sabía quién le había tocado? Pero Jesús quería que la mujer, pero quizás la mujer quería pasar desapercibida, porque no era nada, hermano, agradable hablar de su enfermedad. Era penosa esa enfermedad. Pero dice lo que esta mujer había sufrido: 12 años. Dice que había sufrido de los médicos y nadie la pudo ayudar. Antes, dice, le iba peor porque había gastado todo lo que tenía. A veces la esperanza no está, a veces, hermano, en los hombres. Qué bueno que Dios puede usar la medicina, pero a veces los hombres no te pueden ayudar, porque a veces necesitas acercarte con fe al Maestro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos acercarnos con esa fe. Imagínate esta mujer, no tocar su mano, no tocar su pie, no tocar su cuerpo, hermano, no tocar el borde del manto del Señor, su vestido, si tan solo tocar el borde de su manto. Vamos al último pasaje, hermano, que habla Lucas, nos habla aquí más amplio. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor sabe cuando nosotros nos acercamos con fe y podemos extraer esa fe. Le dijo, ¿verdad? Hija, ¿qué dijo? Tu fe te ha salvado. Tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé, hermano, qué es lo que tú estés enfrentando en esta hora. ¿Qué clase, hermano, de situación estés enfrentando? Si es emocional, si es física, si es espiritual. Pero en este momento el Señor no ha cambiado. Él sigue teniendo compasión de los que sufren. Él sigue teniendo compasión, misericordia, hermano. Como le digo, me encanta lo que dice allí. Jesús no solamente estaba mostrando su poder, sino estaba dando expresiones de amor y de misericordia. Ponte de pie en esta hora. Y quiero que el que guste pasar, yo no sé qué estés enfrentando, pero que tú le vengas y le digas al Señor: Señor, yo quiero acercarme siempre a ti con fe. En este momento el Señor puede ayudarte, hermano. El Señor puede bendecirte, pero acércate al Señor con fe, como esta mujer. Seas tú, sean tus hijos. El Señor sigue teniendo misericordia. El que guste pasar a este altar, venga y vamos a presentarnos delante del Señor y a decirle al Señor: Señor, si tú tienes alguna situación, o si está alguno de tus familiares, Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo maravillas. Él sigue extendiendo su mano. Y vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor, sea emocional, sea espiritual, sea físico, hermano, Él tiene el poder. Alabado sea su nombre. No ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si alguien se acerca a Él con fe, Él te va a decir en esta hora: tu fe te ha salvado. Recibe según sea tu necesidad. Mientras que se ministra esta alabanza, yo voy a pasar por ahí a orar por ti. Dios conoce tu necesidad, tú no tienes que decirla. Esta mujer habló y dijo delante de todos lo que le estaba pasando, pero en este momento dijo: sentí donde la fuente se secó cuando toqué el borde de su manto. Hay un canto que dice: sé tú como la mujer que fue y tocó el manto de Jesús.
Jesús. Gracias, Señor. Ora al Señor en el nombre de Jesús.